salvamos esta hora y queremos agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas. Qué gusto saludarlo, ministro, muy amable, gracias por atender esta comunicación con RCR. Buen día, muy gentil. Muy buenos días, José. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a abordar varios temas. Comencemos por lo inmediato, la Semana Santa, ¿no? Donde muchas personas se desplazan a distintos puntos del territorio nacional. Sabemos que del Ministerio del Ambiente se viene impulsando lo que se denomina el turismo sostenible en áreas naturales protegidas. ¿Cómo se trabaja desde su sector, sobre todo en esta fecha donde hay mucha movilización al interior del país? Importante lo que acabas de mencionar, José. Esperamos 1.400.000 turistas que van a desplazarse por nuestro territorio para disfrutar la Semana Santa, y de ese 1.400.000 esperamos entre el 25 al 30% puedan visitar las áreas naturales protegidas. Desde el Ministerio del Ambiente y con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas estamos preparando las distintas áreas naturales protegidas, los distintos sitios dentro de las áreas para recibir a nuestros visitantes, ¿no? Y que puedan experimentar esa conexión que debe haber con la naturaleza, ¿no? Siempre con el principio de solo deja tus huellas, no dejes tus residuos, tus desechos, no dejes ese impacto, ¿no? Hagamos de tu experiencia que sea agradable, pero también sostenible para el propio sistema de áreas protegidas. Puedan disfrutar en Lima, en Ica, en el norte, en el sur, en la sierra, en la selva, muchas áreas protegidas en las cuales van a tener oportunidad de visitar y conectarse con la vida silvestre, con paisajes, con el mar, con lagunas, etcétera, ¿no? Nos están escuchando en distintos puntos del territorio nacional y en esta fecha, como le explicaba, señor ministro, hay mucha movilización de personas, de familias, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de turismo sostenible que se están ofreciendo y que son de una otra manera atractivos a la población? Aquí en Lima, cerca, José, tenemos Islas Cabinzas y Lotes Palomino, a 30 minutos del Callao, que no solo es una buena experiencia para disfrutar de las especies marinas, sino que también es una buena oportunidad para visitar una de las áreas protegidas que acaba de ganar el premio Tierra, ¿no? En el 2024, otorgado justamente por la protección de este ecosistema marino tan importante. Tenemos la Chay para hacer senderismo, hacer ciclismo, conectarse con la vegetación. Tenemos en el sur a Paracas para conectarse con el mar y ecosistemas marinos. En el norte tenemos en Tumbes, por ejemplo, Parque Nacional Cerro de Amotape, tenemos los manglares de Tumbes. En Arequipa tenemos lagunas de Mejía, Aguada Blanca. En la zona de Ancash tenemos el Parque Nacional Huascarán, para vivir esa experiencia paisajística y conectarnos con el hielo, ¿no? Hay una zona determinada como Glaciar Mateo, donde el turista va a poder experimentar con el equipamiento de escalada que usan los aventureros y los escaladores, subir a ese glaciar, ¿no? Y experimentar el uso de los grampones, de los piolés, de los mosquetones, de las cuerdas, de la indumentaria apropiada para escalar. Esa experiencia es fantástica para cualquier persona, ¿no? Sentirse parte del turismo de aventura. En la selva tenemos Pacaya Samiria, Tambopata, en Puno tenemos el lago Titicaca. Todas la inmensidad de las áreas protegidas que están preparadas para recibir y poder ver no solo el paisaje, sino también la fauna, ver avistamiento de aves, ver especies marinas, conectarse con el bosque, ¿no? Recargar energías y volver recargados para comenzar la semana del 1 de abril con muchas energías. Bastantes opciones para el turismo sostenible. Ministro, permítame abordarle otro tema. El último viernes 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia responsabilizando al Estado peruano de violación de múltiples derechos en la zona del Oroya, ¿no? La Corte ha determinado que el Estado ha violado los derechos de 80 habitantes de la zona, incluyendo niños y niñas. Y dice textualmente, ¿no? Lo voy a citar: el Estado es responsable
por la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política y las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de 80 habitantes de La Oroya. ¿Cuál es la posición del sector y de qué manera va a actuar el Estado frente a este caso, ministro? Sí, mira, es interesante porque La Oroya, hace muchas décadas atrás, el Estado mismo, ¿no?, a través de entonces el Consejo Nacional del Ambiente, ¿no?, se venía implementando acciones para controlar la contaminación emitida por la metalúrgica Doerran en su momento, ¿no? Entonces hubo muchos años en los cuales se sensibilizaba a la población por los efectos que tenía esta metalúrgica. Y es dable que muchas de estas personas hayan recurrido a la Corte Interamericana para hacer valer sus derechos, que el Estado también en su momento estaba implementando acciones para bajar la contaminación. Hoy hay una sentencia y el Perú es un país adherido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y respetará lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido, previa evaluación, ¿no?, cuando se nos notifique por parte de la instancia respectiva en nuestro país, que se emitió de justicia, quien hará el análisis de la sentencia y verá ahí la implementación, ¿no?, y cómo van a participar cada uno de los involucrados o de los sectores que tendrán que implementar las medidas, si así lo determina esta instancia de nuestro país. Ministro, siempre se habló que el responsable era Doerran, pero ahora ya tenemos que esta sentencia directamente enfoca la responsabilidad hacia el Estado peruano. La sentencia se enfoca en el sentido de que el Estado peruano en su momento no ha actuado, no logró bajar la contaminación. Sin embargo, hubo muchos esfuerzos para hacer eso, ¿no? Sin embargo, también la misma coyuntura en su momento hizo que esto sea complicado, ¿no? Pero eso hoy miramos, después del cese de las operaciones que finalmente se logró hacer, después del cese de operaciones, las condiciones de la calidad ambiental en La Oroya variaron enormemente, ¿no? Mejoró la calidad del aire y eso ha facilitado que realmente la población pueda desenvolverse de otra manera hoy en día, ¿no? Ministro, ¿esto qué supone? ¿Que va a haber un resarcimiento económico hacia las familias afectadas? Lo que supone, estimado José, es que la instancia respectiva en nuestro país, que es el Ministerio de Justicia, previo al análisis que haga, determinará qué es lo que se va a implementar. Si que se determina que es correcto, determinaremos cómo van a ser las etapas de implementación de lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué tanto tiempo en pronunciarse la Corte? ¿Usted tiene más o menos una explicación sobre este tema? La Corte toma mucho tiempo porque tiene muchos casos, ¿cierto? No solo es recibir, sino hay que valorar cada una de las pruebas que se presentan, los análisis que se habrán hecho a cada una de las personas para determinar cómo está su salud, cuáles son las sustancias químicas que están afectando su salud, ver esa trazabilidad. Eso toma buen tiempo, ¿cierto? Y ahí es donde a veces toma el tiempo respectivo hasta que se emita realmente una sentencia. Y el Estado peruano también ha estado en la Corte dando toda la información, dando todas las acciones que se tomaron en su momento, ¿no? Estamos dialogando con el señor ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Otro tema, señor ministro, ¿no?, el tema de la deforestación de bosques, que es una preocupación constante, ¿no? ¿Cómo está siguiendo este tema desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y si se tiene una idea, ¿cuánto es el daño que se está ocasionando al país al momento? Mira, en nuestro país la situación de la Amazonía es muy compleja, ¿ya? La Amazonía no podemos verlo solo parcialmente, ¿no? La Amazonía tiene que tener una solución integral. La Amazonía ha sido olvidada por décadas por muchos gobiernos, y este gobierno sí está mirando a la Amazonía. Queremos darle una solución integral a la Amazonía. Son 12 millones de hectáreas que están deforestadas. 2.6 de esas 12 millones están hoy con pequeños productores, ¿no?, de café, de palma, de cacao, de soya, etcétera, que están cultivando y que desde 2018 esos 2.6 millones de hectáreas no ha aumentado, no ha crecido, o sea, no ha habido más deforestación. Sin embargo, sí nos preocupa que hay 9.6 o 9.4 millones de hectáreas que nadie está mirando.
¿no? Y que sigue actividades ilícitas, narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal. Entonces, la solución pasa por mirar todo esto, esta problemática. Y desde el Ejecutivo sí estamos pensando, más que pensando, estamos trabajando en una estrategia que nos lleve a una solución integral, ¿no? Darle las formalidades a los pequeños productores, estableciendo candados para evitar ya la deforestación y una lucha frontal contra las actividades ilícitas. Entonces, en ese camino estamos, estimado José, y esperamos tener pronto ya la estrategia final que deberá ser consensuada con los stakeholders que tenemos que presentarse. Ahora, ¿se tiene idea cuántas hectáreas han sido deforestadas al momento, señor ministro? Son 12 millones de hectáreas que están deforestadas, ¿no? Hasta la fecha, y como le mencioné, de esas 12 millones de hectáreas, 2.6 son las que tienen actividad agrícola. El resto están degradados o ya no hay actividades sobre las demás hectáreas, ¿no? Ahora, lo que usted mencionaba hace unos instantes, minería ilegal, narcotráfico, es un combo bastante peligroso. Es una situación que de seguir avanzando ya no solamente va a seguir con el tema de la deforestación, sino el control territorial, que es lo que buscan estos grupos ilícitos. Así es, la estrategia que se está planteando no solo es mirar a los 2.6 para formalizarlos, arraigarlos al suelo y que comiencen a hacer actividades sostenibles como agroforestería y otros, bionegocios, econegocios, y hagan compensación ambiental, sino también una lucha frontal junto con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Interior, a las actividades ilícitas y poder comenzar a recuperar esas áreas degradadas, estableciendo otros mecanismos de concesiones forestales, ¿no? Es toda una estrategia mucho más amplia, ¿no? ¿El Estado está en capacidad de hacer un trabajo integral considerando un poco las limitaciones que se presentan en los propios gobiernos regionales? La estrategia es gobierno nacional, gobiernos regionales, porque tenemos que trabajar juntos y todas las otras instancias que tienen que verse, ¿no? Por ejemplo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, gobiernos regionales, control forestal, servicios forestales. Ahí interviene Agricultura, interviene Ambiente, interviene el Ministerio de Energía y Minas, etcétera. Todos los actores que tenemos que establecer que la estrategia realmente funcione. Y no solo es la lucha frontal, sino establecer ya otros mecanismos, estimado José. Por ejemplo, las concesiones forestales ya no pueden ser siendo otorgadas en bosque en pie todo. Es decir, si yo pido 50 hectáreas o 100 hectáreas para concesiones, no me deben dar las 100 hectáreas de bosque en pie. Debe haber ya un mecanismo mixto, es decir, te doy 80 hectáreas en bosque en pie y 20 hectáreas en áreas degradadas, para que el concesionario recupere esas áreas degradadas, recupere el bosque y después pueda manejar el bosque. Y así comenzar a ir recuperando las hectáreas. Estos 2.6 millones de hectáreas donde hay actividad agrícola, también tienen que los pequeños productores que están ahí, dentro de un proceso de formalización, compensar lo que se ha deforestado en estas áreas degradadas. De tal manera que vamos a ir comenzando a recuperar. Por eso es una estrategia integral de la Amazonía, pensando en varios actores y por supuesto pensando en varias etapas al corto, al mediano y a largo plazo. Ministro, recientemente su sector ha lanzado la campaña de educación e información ambiental Menos Plástico, Más Vida, ¿no? Con el propósito de impulsar un desarrollo responsable. ¿Cuáles son los objetivos y la meta de esta campaña? La campaña Menos Plástico, Más Vida es una campaña nacional que trata de sensibilizar a la población en el uso de plástico de un solo uso, ¿no? Es decir, evitar ya el uso de sorbetes, de tecnopor, de bolsas plásticas y migrar hacia otros tipos de sistemas, usar botellas de vidrio, no comprar ya bebidas, por ejemplo, gaseosas en vidrio o plásticos biodegradables, ¿no? Volver a las bolsas de tela, de tal manera que bajemos el volumen de residuos sólidos en las ciudades y con eso evitar que estos plásticos puedan llegar a ecosistemas importantes como el mar, que es un ecosistema muy importante, muy frágil además, de tal manera que también no solo se compromete a la población en un cambio de actitud, sino también a las empresas, ¿no? Las empresas también están mirando hacia otras medidas de plásticos biodegradables, están retornando, por ejemplo, las botellas de vidrio, etcétera. De tal manera que podamos avanzar. Y esa es la campaña. Lo que se trata es de sensibilizar a la población, a la industria también, y de tal manera que todos podamos contribuir con un ambiente más seguro y más sano. En el país, ¿cuántas toneladas de plástico de todo tipo se usan durante un año, ministro, para tener una idea real?
950.000 toneladas. José. 950.000 toneladas, que no es poca cosa. Así es. Y de bolsas plásticas, 3.000 millones de bolsas plásticas se usan a nivel nacional. Y necesitamos ir bajando ese porcentaje, ¿no? Y me ha dado mucho gusto, por ejemplo, que en el mercado de abastos en Santa Anita, ya los comerciantes no te venden bolsas plásticas. Y los compradores están yendo con bolsas de tela, con canastas, con coches, y eso ya es importante porque estamos midiendo el impacto de la campaña, que es intensa a nivel de colegios, de universidades, de centros de abastos, etcétera, y vemos cómo va cambiando esa actitud. Hemos estado también en las playas de Chorrillos, hemos entrevistado a las personas y muy claro ya tienen que ya no usan bolsas y están llevando sus bolsas de tela, tuppers, ya no son tuppers que les puede dar diferentes tipos de usos, y eso es importante, ¿no? Que la población vaya asumiendo su rol también y su compromiso con el ambiente. Ministro, usted hasta hace poco se desempeñó como jefe de la Autoridad Nacional del Agua y le voy a precisamente transmitir una pregunta que usted domina bastante, ¿no? El tema de siembra y cosecha de agua, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente porque por la misma situación del cambio climático que se ha presentado en el mundo y por ende en nuestro país, hemos tenido regiones, como el caso de Cajamarca, por ejemplo, en algunas provincias donde se registraron lluvias extremas y se ha perdido muchísima agua. Los propios representantes de Cajamarca, los esfuerzos que se hace del gobierno regional, desde la empresa privada, resultan en estos momentos insuficientes porque no tenemos una infraestructura adecuada, por un lado. Pero si extrapolamos este tema hacia el sur, en Puno, el tema del déficit hídrico que también por varios meses afectó, ¿no? Y esto nos pone ante una realidad. ¿Cómo logramos una siembra y una cosecha de agua en el país para que en el futuro tener todas las previsiones y en época de estiaje o en épocas donde falte agua se pueda utilizar, ¿no? Así es. Has tocado un tema muy importante que es los recursos hídricos y la gestión de los recursos hídricos. El cambio climático va a impactar directamente en los recursos hídricos. Y es ahí la importancia que tiene este recurso tan importante y vital, no solo para nosotros como ciudadanos, como personas, sino para el desarrollo del país. Tenemos que comenzar a trabajar en una gestión integrada de recursos hídricos. Mira, el país hace muchas décadas ha dejado de mirar a la infraestructura hidráulica para la gestión de los recursos hídricos. Muchos proyectos han estado trabados por años. Necesitamos tener almacenamiento de recursos hídricos. No podemos perder agua. Llueve, se cargan los ríos y todo se va al mar. Llueve, se cargan las lagunas y después todo se va al mar. El cambio climático está afectando los glaciares están perdiendo la masa, eso carga nuevamente las lagunas, los ríos y todo se va al mar. No estamos guardando el agua. No estamos haciendo los reservorios en la infraestructura hidráulica necesaria para mantener ese recurso. Y es hora de que tanto los gobiernos regionales como el gobierno nacional podamos darle asistencia al gobierno regional para implementar estas inversiones que son importantes, porque el agua es importante para el desarrollo económico del país, que es un recurso estratégico, estimado José. Y por otro lado, en el sur tenemos que comenzar ya a mirar qué vamos a hacer con el déficit. Tenemos, felizmente en el sur, algunos reservorios y también tenemos aguas subterráneas, ¿no? Pero la importancia es comenzar a almacenar agua, ¿no? Podemos enfrentar el déficit hídrico, sí estamos en condiciones de enfrentar el déficit hídrico con las aguas subterráneas y con los reservorios que tenemos y con las pocas lluvias que había en el sur, han por lo menos recargado esos reservorios. Pero a futuro necesitamos comenzar a trabajar, uno, en un plan nacional hídrico, ¿no? Que nos diga qué es lo que necesitamos en materia hídrica y después de ese plan hídrico comenzar a tener los planes de infraestructura hidráulica o los planes hidráulicos, de tal manera que el país comience a tener otra mirada en materia de gestión de recursos hídricos, ¿no? Y teniendo en cuenta, como te dije, que el agua es un recurso estratégico en el país. Sí, ese, por ejemplo, el caso de Cajamarca, hace unos días se ha realizado un foro interesante que lo ofició justamente la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Donde participaron representantes del gobierno regional, representantes de gobiernos locales, representantes de empresa privada, especialistas, todos conjugan en la necesidad de
establecer, ¿no?, acciones. Una de ellas es la construcción de cochas que se están haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Pero usted acaba de puntualizar algo interesante, ministro, ¿no? La necesidad de contar con una infraestructura grande, una infraestructura que nos permita el aseguramiento de agua por muchos años. ¿Por qué no se hace esto si se conoce el diagnóstico? Esa es la pregunta que nos hacíamos siempre, y hoy este gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, están destrabando, mira, proyectos de hace 10 u 8 años trabados, proyectos de infraestructura para almacenamiento de agua, estimado José, y eso se están destrabando hoy, ¿no? Pero también es importante lo que tú acabas de mencionar, la siembra y cosecha de agua son actividades importantes porque se llevan a cabo en la parte alta de la cuenca, ¿no?, y va a recargar los acuíferos, va a recargar el agua subterránea, ¿no? Para eso son importantes, para que se pueda utilizar esas aguas después en la parte media o en la parte baja de la cuenca para las distintas actividades que se puedan desarrollar, incluido la actividad poblacional. Y ahí radica también la importancia de ampliar esta capacidad de actividades de siembra y cosecha de agua, ¿no? Aprovechamos para extender las cochas y esa agua se va a ir infiltrando. Y esa es una manera de poder almacenar también agua. Pero por otro lado necesitamos también la infraestructura hidráulica, ¿no? Lamentablemente, la cordillera de los Andes nos ha dividido en 3 vertientes, dejando a la vertiente del Pacífico con solo 1.8 de la disponibilidad total del agua. A pesar que somos un país con mucha disponibilidad, somos el 8º país con mayor disponibilidad hídrica en el mundo, y el 3er país con mayor disponibilidad en América Latina. Sin embargo, ¿no?, las vertientes, como estamos, nuestra geografía nos imposibilita una distribución equitativa, y ahí radica la importancia de comenzar a mirar la infraestructura hidráulica que hoy este gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, está destrabando, y vamos a tener en los próximos años infraestructura hidráulica de almacenamiento hídrico. Ministro, permíteme abordar otro tema que ya es más de actualidad política, ¿no? Sí. Y es lo que está ocurriendo, ¿no?, que tiene que ver justamente con el tema de los relojes Rolex, el desbalance patrimonial que ha indagado la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, la pérdida de un cuaderno de ocurrencias. Ayer escuchamos al presidente del Consejo de Ministros llamar a la unidad, ¿no? Pero ¿no cree usted que es momento justamente de llamar a la unidad, pero también de establecer con transparencia los hechos? ¿Por qué ha sido tan complicado, cree usted? Usted es una persona, estaba revisando su declaración jurada, y usted ha brindado paso a paso su declaración jurada. Entonces no tendría por qué tener problemas. ¿Por qué es tan complicado, por ejemplo, explicar el tema de los roles, ministro? Mira, más allá de lo que se ha ido generando sobre el tema de los relojes, ¿no?, más allá de esos aspectos más personales de la señora presidenta, hay una instancia, estimado José, donde la señora presidenta va a dar toda esa información, ¿no? Y como lo dijo muy bien ayer el señor Premier, lo que nos interesa es la unidad, ¿no? Es la unidad, es la gobernabilidad, ¿no?, actuar en democracia, pero mirando hacia algo importante. Y ayer el comunicado de los gobiernos regionales ha sido sumamente claro. Necesitamos mirar, ¿no?, a la gobernabilidad y el crecimiento de nuestro país. Y a eso tenemos que apuntar, José. Tenemos que apuntar a que hoy tenemos que destrabar 21.700 millones, ¿no?, de dólares en proyectos trabados en nuestro país, entre proyectos públicos y privados. Y esperamos una inversión de más o menos 80.000 millones de dólares en diferentes rubros de la industria. Si el país no está preparado para tener esa inversión y no solucionamos el destrave, realmente, si no logramos alcanzar el 3% o el 3% de despegue de nuestro país, la tenemos complicada, ¿no? Y las distracciones, para mí, mira, personalmente, la señora presidenta va a aclarar ese tema en el espacio que debe, y eso no debe ser una distracción para nosotros, ¿no? Tenemos que enfocarnos en lo que hoy es importante. Y hoy es importante generar empleo, ¿no?, generar atracción de inversiones, destrabar proyectos. Y el Ministerio del Ambiente tiene un rol importante ahí, José. Estamos mejorando las normas
para agilizar la tramitología que es vasta en nuestro país. Somos un país que no es competitivo. Chile se aprueba proyectos en 1 año. Nosotros aprobamos proyectos en 5 a 8 años. No somos competitivos y tenemos que ser competitivos. ¿Y por qué, ministro? Porque en un país lo que se busca es la confianza. Y cuando hay esta situación de inestabilidad, cuando la transparencia se pierde, eso genera desconfianza. Y usted acaba de decir, queremos captar mayores inversiones, pero si no miramos confianza entre los gobernantes, entre las autoridades, esto de una otra manera disminuye precisamente lo atractivo que significa un país como lograr inversiones. Así es, la confianza que nosotros pedimos, la transparencia en la cual estamos tratando a cada uno de los ministros del gabinete Allansen es claro, ¿no? También es claro la posición de nuestra presidenta, que ha dicho muy bien que va a aclarar estos temas con total honestidad, como ella lo ha dicho, y es importante que mencionar que ella en su comunicación ha sido clara en el sentido, ella ingresó al gobierno con las manos limpias y saldrá con las manos limpias. Y el gabinete Allansen está muy cohesionado y respalda a la presidenta, porque más allá de estos aspectos, estimado José, siempre nos dicen en el gabinete, sigamos avanzando en el extravío de inversiones, sigamos avanzando en la reactivación económica y en la seguridad ciudadana, porque el 2024 es clave para la economía del país. Lo que hagamos hoy en la economía del país va a repercutir en los próximos años, y en eso estamos enfocados ahora. Usted tocaba el tema de los gobiernos regionales, ¿no? Cierto, hay un grupo de gobernadores regionales que está apoyando la gestión de la presidenta y habla de que es un proceso de desestabilización en marcha. Pero hay otro sector, y esto ya es la fisura en los gobiernos regionales, que también ayer en horas de la mañana emitió un comunicado bastante directo, ¿no? Responsabilizando a la presidenta de la República, ¿no? Esto, como usted bien lo dice, también no genera esas fisuras, no le hacen bien al país. ¿No era más sencillo para la presidenta de un primer momento decir, este Rolex yo lo compré en tal sitio? Usted creo que lo hubiera hecho. Mira, el día de ayer, sí nos sorprendió y nos generó extrañeza el comunicado que sacó la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, pero entendemos que no es la Asamblea General de Gobiernos Regionales, ha sido el Consejo Directivo de esta Asamblea, en vista que después de ese comunicado recibimos comunicación, algunos gobernadores indicándonos que habían sido sorprendidos y que no estaban de acuerdo con ese comunicado, y que posteriormente, como muy bien salió después, es un comunicado en los cuales ellos mismos reconocen que debe haber transparencia y que debe haber las instancias en las cuales se deben resolver estos aspectos, y que esto no debe ser motivo para distraernos de lo que es fundamental hoy. Y lo que es fundamental hoy es trabajar conjunto con ellos para la reactivación económica del país, ¿no? Necesitamos inversiones en las regiones. Las poblaciones nos exigen escuelas, postas médicas, carreteras, etcétera. Y eso tiene que venir con las inversiones que hoy necesitamos ser un país atractivo para esas inversiones. Señor ministro Juan Carlos Castro Vargas, ministro del Ambiente, ha sido un gusto conversar con usted. Yo le agradezco la gentileza de haber compartido estos minutos a través de RCR. Buen día, muy amable, ministro. Muy amable, José. Está bien. Muchas gracias.